Perfecto. Jehová, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque permites que estemos aquí una vez más para seguir estudiando tu palabra en este nuevo seminario que vamos a impartir, que inicia hoy. Te pido que nos dé sabiduría, entendimiento, inteligencia, podamos comprender, entender todo lo que vamos a estar trabajando en estos 5 semanas. Sé tú con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este seminario. Es el tercer seminario que hacemos en este año. Este le hemos titulado Derribando Babel, un seminario muy interesante con un nombre también muy llamativo, si le podríamos decir. Para los que no me conocen, pues mi nombre es David Valdés, presido aquí en el instituto. Algunos de los profesores están por ahí escondiditos. Y pues nuevamente bienvenidos a este seminario, que es el tercero. El primero que hicimos se tituló Lectura Eficaz de la Biblia. Creo que muchos de los que están aquí participaron de ese seminario. Actualmente estamos haciendo otro seminario que se llama Conociendo Nuestro Ser. Es un seminario, un enfoque psicológico y bíblico bastante bueno. Está corriendo actualmente. Y bueno, y este que lo iniciamos hoy para cerrar el año con este seminario y con el que tenemos cursando. Para los que no conocen del instituto, pues nosotros funcionamos de manera virtual. Funcionamos en dos modalidades. La primera es tipo diplomados y la segunda es una carrera técnica de teología que vamos a impartir ahora, que empieza el próximo viernes. Y pues esta dinámica de los seminarios que la empezamos a hacer hace ya unas semanas, hace ya meses, creo, más o menos, el cual lo estamos dando así totalmente open, súper gratuito, así para que la persona pues nos conozcan y también aprendan de la palabra, ¿verdad? Es el objetivo al final de todo. Entonces, este seminario, un segundito. Bien, este seminario que le hemos llamado Derribando Babel, tiene la finalidad de nosotros exponerles a ustedes temas difíciles de la Biblia. Bien, temas que son un poquito incómodos de entender. Bien, por ejemplo, los dos temas que tenemos para la noche de hoy son poner la otra mejilla. Cuando Jesús dice, oye, pon la otra mejilla, ¿qué significa eso? Que deje que hagan conmigo lo que quiera la otra persona. El otro tema es qué significa realmente, o bueno, en ese mismo orden, qué significa realmente atar y desatar. Tú sabes que por tradición en el pueblo pentecostal tenemos la costumbre, la creencia de que el atar y el desatar tiene que ver con los demonios, de que yo tengo el poder, la facultad de atar demonios, de desatar esto, atar por aquí, desatar por allá. Y aunque es cierto que tenemos poder y autoridad sobre las huestes espirituales, si bien es cierto que el atar y el desatar tiene que ver con una enseñanza muy buena que Jesús está dando, que obviamente el maestro en turno pues hablará de ello. Entonces, el otro tema que tenemos también es un tema bastante interesante, tiene que ver con la mujer samaritana. Dice que ella era una prostituta, eso es lo que se dice tradicionalmente, y que ella tenía un sinfín de maridos, o tuvo en su momento determinado, lo tuvo junto, lo tuvo por separado, etcétera, etcétera. Entonces hoy vamos a ver realmente qué la Biblia enseña por los maridos de la mujer. Con los temas polémicos, nosotros tenemos la costumbre de que enseñamos las diferentes vertientes. No solamente el maestro en turno va a dar su punto de vista. Tanto los maestros locales del instituto como los maestros que yo invito, le exhorto a que siempre den los diferentes puntos de vista del tema en cuestión. Así usted no solamente se va con lo que piensa el profesor que le está dando la clase, sino que se va con qué es lo que se cree en sentido general, más la opinión del profesor en turno. Entonces, espero que se gocen, espero que aprendan bastante en este seminario que lo iniciamos hoy. Si conocen de otra persona que quieran participar, que quieran estar, totalmente lo pueden hacer.
Le pueden compartir el link para que se inscriban ahí en el formulario o me pueden enviar el número de teléfono, yo le agrego el WhatsApp, etcétera, etcétera. Todas las clases se graban, las subimos al canal de YouTube, le enviamos el link y ahí usted puede repasar. Bien. Por otro lado, son 5 clases, 5 semanas que terminamos, si no me equivoco, el 14 de diciembre, si no me equivoco con la fecha. 5 clases, 10 temas aproximadamente. O sea que tendremos más o menos 2 temas por semana, lo que significa que también tendremos 2 maestros, un maestro por cada tema. Creo que tengo un tema en el que lo va a dar un solo maestro, pero igual serían 2 temas. Entonces, nosotros le vamos a dejar a ustedes ciertas asignaciones, pero esta vez lo vamos a hacer diferente. Las asignaciones se las vamos a dejar para 2 semanas. Por ejemplo, ahorita le enviamos al grupo una asignación que ustedes van a hacer de análisis bíblico. Y esa asignación la entregan dentro de 2 semanas. Obviamente le vamos a poner la fecha. Al final evaluamos todo, le corregimos. Los que envíen la asignación se la corregimos. Siempre, ¿verdad? Que tengamos el tiempo, ténganos paciencia con eso. Y al final del seminario entregamos 2 tipos de diplomas. Un diploma meritorio para todo aquel que hizo todas sus asignaciones y un diploma de participación para el que no lo hizo, pero participó en el seminario, no se va en blanco. ¿Qué más? Creo que no se me escapa nada. Nuestros diplomados empiezan en enero, la segunda semana de enero. Tenemos hermenéutica, tenemos Explorando la Biblia, que es como introducción a la Biblia de principio a fin. Tenemos Usos y Costumbres, que tiene que ver con la cultura bíblica. Tenemos Historia de la Iglesia, el nombre lo dice. Y vamos a tener los sábados homilética. Así que todo aquel que quiera aprender homilética, los sábados vamos a tener una sesión, hay una mezcla entre hermenéutica y homilética. Y los viernes tenemos entonces el técnico de teología que dura 2 años. Así que mis hermanos, no le quito más tiempo a la persona que va a los exponentes. Así que todos... Profe, Dios Ajá, bendiga, una pregunta. dígame. ¿Las clases se van a impartir solamente una vez a la semana? Le faltó esa parte. Una vez a la semana, todos los miércoles de 8 a 10. 5 semanas, 5 clases, 5 miércoles. Así, esa es la dinámica. Entonces, la dinámica de la charla es la siguiente. Todos estarán en mute, nadie tendrá la capacidad de quitarse el mute. El profesor en turno va a exponer su tema. Usted anote sus preguntas o la pone en el chat. Estaremos atentos al mismo. Cuando él termine, tendremos unos minutos, probablemente unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Hacemos un break de unos 5 minutos y pasamos entonces a la segunda charla. Y con la segunda charla hacemos la misma dinámica. Al final, 10 minutos, pregunta y respuesta. Y no hay break, sino que ahí terminamos la sesión de hoy. Bien, entonces, Dios me le continúe bendiciendo y dejo con ustedes al profesor Ángel Mota. Por cierto, Ángel, aparte de ser profesor en el instituto, él también es el dueño de su propia empresa, distribuidora Berea, quien nos surte allá todos esos libros que ustedes ven en el background. Eso no es una imagen de fondo, ese es mi fondo. Entonces, con él es que nos surtimos. Lo que él no tiene lo consigue y lo que no se consigue se fabrica, ¿verdad? O sea que cualquier libro, Biblia, diccionario, etcétera, ese es su hombre. También vamos a tener una sesión al final del seminario en el que le vamos a hablar de recomendaciones de libros, diccionario, etcétera, para que usted tenga más o menos una idea de qué puedo tener yo a mano, ya sea físico o sea digital. Bien, entonces dejo ahí a profesor Ángel Mota con cada uno de ustedes. Dame un segundo, Ángel. Un segundito. Quítate el mute ahora. Listo. ¿Cuándo tú vas a arrancar? Que tú vas a tirar. Muy, pero muy buenas noches para todos. Para mí es un gran privilegio y honor, una honra estar de verdad con cada uno de ustedes. Veo muchas caras conocidas, maestros también,
míos, independiente de mi maestro de cabecera, pero también tengo otros maestros. Tengo el honor y el privilegio que están por acá. También le doy la bienvenida a nuestro querido maestro Ricardo. De verdad que sí, gracias por estar por acá. Tenemos también un saludo para todos en general. Para mí es un honor y una honra. Maestro Víctor, maestro Fabián, también un honor y un privilegio tenerlo por acá. Qué reto cuando tú estás enfrente de tus maestros y a poner. Vamos a arrancar todos, vamos a arrancar. Yo siempre tengo la iniciativa de que se abroche su cinturón, porque soy responsable de lo que digo, mas no si a través del viaje se quede allá arriba. Así que abroche su cinturón y vamos a empezar. Me dicen si se ve la diapositiva. Recuerda que están en mute, así que sí se ve la diapositiva y se oye bien. Excelente, maestro. Ahí se ve bien. Excelente. Bien, como tenemos por acá, tenemos hoy el diplomado de lo que significa Derribando a Babel, independientemente de, para dar un contexto rápidamente, Babel realmente lo que significa es confusión. Dentro del contexto de lo que pasó en la narrativa del Génesis, la confusión de que dijo, vamos allá arriba, vamos a ver si lo comparamos a Dios y otras versiones, esto que usted ve acá, la imagen de fondo, eran llamados o conocidos como sigurats. Los sigurats también representan parte del contexto de los sumerios, de los acadios, de los babilonios, de los asirios. Eran lugares donde ellos trataban de buscar, mientras más alto, y cada nivel representaba un nivel de cosas que se hacían, y según ellos entendían que se abrían portales. Le di un pequeño recuento de lo que es Derribando a Babel. ¿Por qué el nombre de Derribando a Babel? Hay conocimientos que nosotros tenemos o confusiones que nosotros tenemos, y por eso hacemos la similitud de Babel. Babel viene representando teorías, estructuras, paradigmas, dogmas, todos los tenemos, pero hay uno más que otro que realmente no tienen base bíblica. Vamos también a tratar acá puntos a tomar en cuenta para este estudio. ¿Qué significa poner la otra mejilla? ¿Acaso Jesús dijo, pon la otra mejilla y deja que te den golpe y quédate tranquilo y no te defiendas? ¿Acaso realmente atar y desatar tengo el poder para yo atar lo que usted sabe? Para yo atar lo que me viene en mi nombre, lo que me venga en la cabeza. Yo ato aquello, yo ato lo otro, yo ato un demonio, yo ato lo otro. ¿Sí o no? Vamos a ver qué dice esta clase. Dice lo siguiente: concepto de la crítica lingüística. Quise señalar dentro de tantos conceptos que tenemos a la hora de acercarnos al texto, lo que es la crítica lingüística, crítica del texto, la crítica literaria, la crítica de forma, también diferentes métodos, método dogmático, método alegórico, método... Hay diferentes métodos que nosotros hemos apropiado para interpretar el texto, pero a veces no sabemos de dónde nacen dichos conceptos. Maestro, ¿este es el único? No, pero para traerle lo que realmente se acerca más al pensamiento de los agiógrafos, es menester conocer el concepto de la crítica lingüística. La Biblia es un libro con una doble identidad. ¿Cómo así, maestro? Claro que sí. Es decir, es la palabra de Dios en la palabra de los hombres. Aquí es que entra el detalle. Que nos quedamos solamente en palabra de Dios, pero también en palabra del hombre. Es allá donde la Biblia toma otro curso, toma otro rumbo. Y por eso que tenemos que tener cuidado qué tipo de método usamos. Literal, literalista. Fragmentario.
que solamente cojo una fragmentación de algo y hago un mundo. Ojo aquí. Lo que representa un fenómeno extraordinario. Teniendo esto claro, es importante afirmar que el significado de las palabras, frases o pasajes bíblicos muchas veces solo puede ser interpretado correctamente después de un análisis lingüístico. Usted se preguntará por qué. No tiene que contestarme. ¿Acaso la Biblia se escribió en dominicano? ¿Acaso la Biblia se escribió, no sé, otro idioma? Esa es la primera pregunta. No. Entonces, cada idioma representa una cultura, una nación, una época, un sistema geográfico, social, político, cultural. Y estas cosas debemos de tomarlo en cuenta a la hora de interpretar el texto. Estoy hablando estos principios para dejar una base, porque antes de yo deshilachar el texto, tengo que tomar en cuenta, así como hizo Noelí, que bebió un traguito de agua, beba agua, porque lo que viene es bastante bueno. Bien, entonces dice lo siguiente. De ahí es que nace el término de la crítica lingüística, que podría definirse de la siguiente manera. Es el intento que hace el crítico por conocer el significado de una palabra, frase o pasaje para su correcta interpretación. Cuando llegamos a este punto, entramos en una de las ramas de la lingüística que se llama semántica. Hermano mío, esa palabra enciérrela y grábesela hasta cuando Cristo venga a buscar a la iglesia. ¿Por qué? Porque todo el tiempo usted va a tener que buscar el significado de las palabras de los idiomas, el cual no es el suyo. Bien, la cual estudia el significado de las palabras. A veces se confunde con la paleografía, que es lo que estudia o busca qué tan fidedigno o el tiempo que tiene un papiro, un material, un códice. ¿Ven? A veces se confunde un poco. Tiene similitud, pero no es lo mismo. Una estudia qué tan fidedigno es lo que tú tienes. Y otra es, luego que tú sabes la aproximación del texto, del material, entonces tú vas a buscar el significado de la palabra. Trabajan en conjunto. La palabra semántica es una de las palabras que debe ser estudiada por el crítico lingüístico, tanto en su forma sincrónica como diacrónica. Mis hermanos, hoy en día pensamos que hacerle crítica al texto sagrado es restarle espiritualidad, es quitarle la sustancia, la esencia, el poder que Dios utilizó a través de los hombres. En una de las primeras positivas le dije que es palabra de Dios, pero también es palabra del hombre. Y el hombre iba a buscar todo lo que tenía en la mano para mostrar el mensaje. Los hagiógrafos no estaban más familiarizados con la historia de su idioma que lo que estamos nosotros. Por eso que hoy en día hay diferentes ramas. Hay una rama que dice que la Biblia se contradice, hay otra que dice que tiene errores, hay otra que discrepa, hay otra que dice que tiene contradicciones. Hay un sinnúmero de ramas y es preciso por lo que está diciendo acá, que por la cantidad de información, por las cantidades de ciencias, por las cantidades de escuelas del saber, hoy en día se puede determinar la aproximación de qué tan fidedigno es lo que tenemos. ¿Qué era lo que pensaba Pablo cuando estaba escribiendo a Éfeso? ¿Qué estaba escribiendo Juan cuando estaba en Éfeso? Todo esto es de suma importancia para cuando recientemente todo el mundo pensaba, no me voy a poner la vacuna que dice yo de la bestia, pero por Dios, esto formó parte. ¿Saben por qué? Por la falta de contextualización de la Biblia. Y si hacemos uso correcto del concepto de la crítica y sobre todo lingüística, vamos a tratar de saber qué dice el hagiógrafo. Bien, entonces seguimos. Lo que esto quiere decir es que aquellos usaron el lenguaje
y todo lo relacionado en su contexto legal. Dese cuenta que lo puse en negrita. Legal. Legal. Cultural. Religioso. Social. Para redactar sus escritos que posteriormente fueron canonizados por la iglesia. Bien. Seguimos. Aquí vamos a entrar en materia. Yo quiero que usted preste atención. ¿Qué significa poner la otra mejilla? Yo quiero que el maestro Ricardo, en un minuto. Maestro Ricardo, abre el micrófono, hágame un favor. Deme un momentito. Tienen que autorizarlo. Ajá, un momentito. Aquí te vi. Ya, lo puede abrir. Se escucha ahí, escucha ahí. Sí. Dígame. Yo quiero que tú me digas qué significa para hoy a la iglesia poner la otra mejilla. Según lo que nosotros tenemos por enseñado, es que nos hagan lo que sea lo que sea que nos hagan, debemos de mantenerlo como manso cordero, porque hay que poner la otra mejilla, ¿cierto? Eso tiene que ver con la humildad, con el sentido de cristianos que somos, el no a la violencia, etcétera, etcétera. Eso es lo que se nos ha enseñado. Poner la otra mejilla es que si me hacen un mal, mantenerme tranquilo, porque Dios tomará su venganza. Excelente. Entonces tú me estás diciendo que poner la otra mejilla es realmente que te maltraten, que te pisen, que te estrujen, que te den golpe y tú quedarte de manera totalmente tranquila, porque hay un texto que dice, mía es la venganza, yo pago por ti. Excelente. Vamos a ver qué dice este texto. La mejor guía para descubrir el significado de una palabra, frase o pasaje en el contexto, esta palabrita, un segundito, por favor. Pues bien, le continuaba diciendo. Dice lo siguiente. Cuando utilizamos la palabra contexto, hoy en día la familiarizamos de una manera tal que pensamos que hay un solo contexto. Y en la positiva anterior yo le dije que había que tener en mente social, político, cultural, religioso y hasta legalmente en el contexto social. Porque dependiendo del gobierno que imperaba, el mensaje de lo que había en la época se iba a transmitir para que el receptor pudiera entender lo que se iba a plasmar. Bien, dice lo siguiente. Un paradigma de este principio es el célebre pasaje de Mateo 5, 39, 42. Para la correcta interpretación de estos tres casos presentados por Jesús, el crítico lingüístico necesita descubrir el significado del pasaje en el contexto cultural y legal de la época de Jesús. Antes de usted pensar en su cosmovisión occidental, es totalmente necesario ir a lo oriental en la época geográfica donde se encontraba Jesús, porque representaba el contexto en el cual Jesús utiliza para dar el mensaje. ¿Qué significa poner otra mejilla? El estudio de la cultura de aquella época nos llevará a la conclusión de que volver la otra mejilla, oiga bien y no se asuste, es hacerle ver al agresor que él mismo se ha incrementado al haber humillado a la víctima y que en realidad lo que Jesús está diciendo a la víctima
es que le dé la oportunidad al agresor de arrepentirse de su mala conducta. ¿Aló? El estudio de la cultura es muy peculiar. Porque realmente en mi cultura, y eso es obvio, no representa en lo absoluto nada que ver con la época de Jesús. Nada que ver. Lo puse paso por paso. Déjeme darle para atrás. Ya vimos aquí lo que significa volver la otra mejilla dentro del contexto, ¿verdad? Vaya entrelazando. Las palabras oscuras son las que le van a dar el sustrato, el sentido al conjunto de la frase. Eso es hermenéutica. El siguiente caso es dejarle la capa. Significa literalmente quedarse desnudo para que el agresor pueda comprender la magnitud del problema, de su perversa conducta, y así proceda a arrepentirse y reparar el daño. ¿Aló? Veo mucha cara ancha. Finalmente, ve con él 2 millas. Aquí viene la parte buena. Es una expresión que se da en un contexto cultural en el que cuando un grupo de soldados romanos se encontraba a un parroquiano en el camino, ¿verdad? Podían legalmente hacerle llevar la carga a lo largo de 1 milla. Ay, Dios mío. Oiga, mira lo que Jesús utiliza dentro de lo que ellos hacían. Ay, Dios mío. Esto es maravilloso. Hacerle llevar la carga a lo largo de 1 sola milla. Si lo hacían por más distancia, el soldado era sujeto de una sanción. Cuando Jesús dice, ve con el 2, alaba, ¿sabe lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que haga que el culpable de su conducta se exponga a la sanción por su mal proceder. O sea, adelante, maestro Ricardo. Veo como que te veo como la cara larga. O sea, que tú lo que quieres decir es que esto es especie de un gancho, dominicanamente hablando, para el agresor. O sea, no, si él dice, lleva la carga 1 milla y la llevamos 2, es un gancho en el que estamos metiendo al agresor, al abusador. ¿Es o no es así? Hermano mío, Jesús tomaba de las debilidades de la época, la cultura, ¿verdad? Moralejas, parábolas, porque al fin de cuentas lo que a Jesús le interesaba era el mensaje que hay detrás. Pero ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que nos quedamos con el mensaje de frente, no sabiendo que detrás de ese mensaje hay un escenario totalmente. Remótense a cualquier evento que ustedes hayan ido. Muchas de las personas pueden ver solamente el escenario de frente, todas las luces, la gente, pero detrás hay algo que se llama backstage, que es donde están todos los utensilios, todas las cosas que se utilizaron para que eso sucediera. Así mismo pasa con la Biblia. Jesús utilizó esta ley de los romanos para darle una enseñanza a ellos. Cuando le dice, ve con él 2, lo que le está diciendo es para que su agresor sea expuesto de su mala conducta. Pero mire con qué sentido, porque hay otro gancho aquí. Mira aquí. Y aquí viene la partecita donde yo le digo, ¡hey! Detente. Stop. Wait. No te apresures a sacar
conclusión, sino la intención de Jesús. ¿En qué cosa? Según el contexto. ¿Y cuál es la respuesta donde le pone la cherry al pastel? Simple, hermano mío. Cuando el crítico realiza el análisis lingüístico del pasaje a la luz del contexto, tanto legal como cultural, se dará de cuenta de que el mensaje de Mateo no es que la persona se abstenga de vengarse. Pero, ojo aquí, no que engancho con eso, de que Jesús le está diciendo que se vengue. No, 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 no. Oiga bien. De que se tenga de vengarse de la injusticia a la que se ha sometido, sino que con sus acciones, ¿cuál acciones? Ay, ¿a quién tú le sigues? ¿Qué hizo el maestro? Aquí es que se pone bueno el pastel, porque este texto corta de allá y corta para acá, porque cuando tú ahora entiendes que lo que Jesús le está diciendo es que sea expuesto, la pregunta es para el final, que sea expuesto lo que Jesús realmente está buscando en ambas partes, en el agresor y en la víctima, es buscar las acciones que tú hagas. En este caso, en el agredido, Jesús lo que está buscando es que tus acciones, ¿verdad?, hagan qué cosa al agresor, su mal proceder, con la finalidad de qué, de que se arrepienta. Bingo. Ese es el tema de poner la otra mejilla. Obviamente no está exento de aplicaciones contemporáneas de diferentes comentaristas y demás, pero quise tomar en cuenta el uso legal, cultural de la época de Jesús, para que usted más o menos sepa lo que el agiógrafo estaba. Déjeme adelantar que me quedan pocos minutos. Viene la parte 2. Derribando a Babel, módulo 1, atar y desatar. Tomando en cuenta lo siguiente, es obvio que los idiomas bíblicos deben de conocerse a un nivel razonable. ¿Cómo así? Sí. Eso que usted tiene ahí, esa psique, es para ser utilizada. Si no, pregúntale a Pablo cuando dijo que tu culto, que todo lo que tú hagas con tu cuerpo cuando te presentes delante de él, es tu culto racional. Y donde quiera que usted lo busque, la palabra razonar habla de razonamiento, de la psique. Por eso que Pablo habla de tanto del cambio de la mente, para cuando tú razones, lo hagas de la manera correcta, tomando en cuenta lo que tú tengas de frente, las utilidades que tú tengas de frente, las herramientas, ¿verdad? Uno puede tener lo que un autor dijo y no posee la habilidad de leer sus palabras en el idioma en el cual se escribió. Una sola traducción es inadecuada en la medida que existe una pluralidad de traducciones. Lo que está diciendo acá, que no solamente coja una sola Biblia. Busca diferentes traducciones para que tú puedas ver dónde va cambiando según de dónde fue elaborada dicha Biblia. Bien. Los idiomas difieren uno de otros, suficiente para producir la pérdida de los matices de su significado. Por eso es la importancia de hacer uso de la crítica lingüística, porque va perdiendo su significado. No es lo mismo una palabra en arameo, que yo tomando el arameo, luego posteriormente pasarla al griego con Inés cuando Alejandro Magno, y después para la época de Jesús, que habría sido helenizada la iglesia, el significado varía porque el griego tiene un contexto cultural diferente al arameo, que viene desde Babilonia. Bien, seguimos. ¿Qué significa atar y desatar? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo quiero que el maestro Ricardo, un minuto, maestro. Yo quiero que usted me diga rápidamente. Hoy en día en la iglesia, o lo que mayormente se cree, ¿qué significa atar y desatar?
Bueno, maestro Ángel, Dame agua, please. atar y desatar en lo que conocemos en nuestro ambiente cristiano, evangélico, no es más que el tú declarar palabra sobre un hecho que tú deseas que acontezca. Yo declaro sanidad y prosperidad. Yo ato toda pobreza y toda enfermedad y la echo a lo más profundo del infierno. Yo desato las bendiciones que se abren las ventanas de los cielos. Eso es lo que nosotros vemos y conocemos como atar y desatar según el poder que hemos recibido a través de la promesa bíblica. Excelente. Excelente. Como dijo bien el maestro, aquí realmente lo que ponemos es las diferentes posturas, ¿verdad? Que se van creyendo dentro de las diferentes comunidades que representa el cristianismo. Y en este caso, en el pueblo evangélico, que representa parte del cristianismo. Dice acá, después de validar la confesión de fe de Pedro, es importante tomar en cuenta el contexto en el cual Pedro se encontraba y qué Jesús le está diciendo a Pedro. Después de validar la confesión de fe de Pedro, que desvelaba su origen divino, Cristo declaró a Pedro, oiga bien, Pedro, fundamento, no él. ¿Te oye la diferencia? Fundamento, no él. Ay. Para tomar muchos santos del altar. Viene aquí la metáfora de la piedra. Una metáfora realmente lo que quiere buscar es comparar, ¿verdad? Algo real con lo que había en la época para dejar un mensaje moralmente hablando. Solo parafraseé para no ser tan tecnicista. Bien. Entonces, Jesús utiliza esta metáfora. Jesús era experto hablando en un lenguaje figurado, para que usted lo sepa. Por eso que hoy en día hay una diversidad de pensamientos o interpretaciones, porque obviamos qué cosa, la modalidad en la que Jesús hablaba. Y el que escuchaba sabía, porque era del ardor popular. Viene acá, que juega con el nombre de apóstol. Quiere acreditar la idea de solidez, la estabilidad, la duración. Ningún poder de ningún tipo, ni siquiera las puertas del Hades. Es ahí, estoy ya llevando el contexto, que va narrando, ni las puertas del Hades desprovecerán, porque ese es otro problema. Hágase la siguiente pregunta. Hágase de cuenta que la Biblia, en esta parte de Mateo, es una cadena de un motor. Y yo le digo al maestro Ricardo, préstame un eslabón de esa cadena. Dame ver quién mata aquí. Vamos a meter en medio. Viene la licenciada Elizabeth. Maestro Ángel, dame otro eslabón. Llevamos dos. Viene el suboficial de Vilón. Dame otro eslabón. Pero qué cosa. Viene Noeli. Noeli no se queda así. Me dice, ven, dame otro eslabón. Y no va a quedar así. Pero viene la apoteosis Carlos Ángel. Dame otro que yo quiero otro. Y cada uno va a coger un eslabón. Pero van a quedar unos cuantos. ¿Qué va a pasar? Cada uno le va a dar el uso que usted quiera al eslabón. Ay, se fue el gozo. Para que la cadena tenga la utilidad correcta, tienen que estar todos unidos. Como dicen por ahí, le llega. Eso hacemos con los textos, que cada uno cogemos un eslabón y yo le digo al texto, como Harry Potter. ¿Cómo decía la cuestión que decía Harry Potter? Wingardium Leviosa. Y cogía ahí y hágase tal cosa. Hay gozo, hay gozo, hay gozo. Y viene el hermano Gigreño y le dice, pero Harry Potter, de por Dios. Señores, así mismo somos nosotros. Así mismo somos nosotros. Así mismo es la Biblia.
pero vamos a seguir adelante. Que son 34 y ya van, y ahora doy por 15, pero voy a darle por abajo ya para que usted entienda el contexto de lo que es atar y desatar. Ya vimos el fundamento de lo que realmente era Pedro. Jesús utiliza una metáfora, tomando en cuenta a Pedro como la metáfora, porque él lo está comparando con una piedra. No voy a decir lo de la paloma, no estoy, maestro, no me enchiche. No me enchiche que diga que no hubo tal paloma, sino que también hay un musino. No me enchiche. Estate tranquilo. Pues bien, continuamos. Toma maestro, Dios mío. Continuamos. Entonces, ya hay, ¿qué cosa? Esta metáfora Jesús la utiliza para ilustrar el mensaje. ¿Bien? Vamos a darle más para adelante. No lo voy a leer eso, no se asuste, tranquilo. Aquí forma parte, para que usted entienda, lo que eran las sinagogas y el Sanedrín. Lo que representaba para el tiempo del exilio y luego del exilio, los judíos se vieron para poder adorar, ya que no tenían templo, tuvieron que hacer, y es ahí donde nace el tema de la sinagoga y se reunían a la lectura de su Torá, a la lectura de sus rituales, de sus cosas, porque estaban en un lugar que no se les permitía. Bien, y por eso hago la alusión de lo que representa la sinagoga y posteriormente el Sanedrín. Cada ciudad que visitaba Pablo comenzaba a testificar a Cristo. Las escrituras fue confirmada por Esdras y Nehemías. O sea, lo que está contextualizando aquí es el tiempo de la destrucción del primer templo, cuando después caen a la deportación a Babilonia. Luego de la deportación de Babilonia, del posexilio, es que viene después nuevamente la reconstrucción del segundo templo, y en lo que eso surgía, entonces ahí viene el tema de la sinagoga y lo que eran los miembros, lo que constituía el Sanedrín. Vamos a seguir adelante. Sinagoga y el Sanedrín. Oiga bien, es el cuerpo gobernante de los judíos en Palestina. Era el Sanedrín. Literalmente la palabra Sanedrín significa ¿qué cosa? Sentarse juntos. Si bien el Sanedrín estaba bajo la autoridad romana, wow. Bueno, no va en el tema, pero esta parte de sentarse todos juntos tenía un quórum, una cantidad específica, ¿verdad? Que ellos hacían todos sus rituales, sus formas de adoración, sus ritos de oración, y hasta que no viniera, yo le voy a mostrar la foto de la cantidad de que debieran de haber, y hasta que no llegara el último, no empezaban lo que ellos iban a hacer. Estoy saliendo rápidamente de eso, pero para que usted entienda el contexto. Es aquí donde toma, donde Jesús dice, donde estén 2 o 3, ahí yo estaré. Mira lo que Jesús utiliza, de que ellos obligatoriamente, para ellos entender que el eterno Hashem, o el innombrable, ellos entendían que de la única manera que ellos podían tener la presencia del eterno era si estábamos todos juntos. Y Jesús dijo, eso no es así, a donde estén 2 o más o 3. Ese es el contexto, pero vamos para adelante. Se están gozando. Yo veo a Rosángel ahí escribiendo, dale para allá, Rosángel. Si bien el Sanedrín estaba bajo la autoridad romana, esto es importante. De hecho, gobernaba la provincia en asuntos civiles y religiosos. Importante también. ¿En qué gobernaba? En asuntos civiles y religiosos. Civiles y religiosos. Los judíos fuera de Palestina reconocían su autoridad en asuntos meramente religiosos. El Sanedrín estaba compuesto en su mayoría de saduceos y fariseos, que eran las dos corrientes de pensamiento que más operaban en aquellos entonces. Uno creía en la resurrección como los muertos, otros no. Y siempre tenían esa disyuntiva. Seguimos. Los fariseos y los saduceos fueron los dirigentes judíos a partir de la época de los macabeos, en el 130 y algo, no me acuerdo bien. Estaba presidido por Judas Macabeo, es que viene la revuelta, la primera revuelta, unos apoyaron, otros no, y ahí es que tiene la primera victoria de una parte de la invasión romana. Eso es ya parte de la historia, para que usted entienda. Prendió su cámara el maestro Fabián de que hablaron de los Macabeos. ¡Ay, papá!
Me prepararme para un caso de preguntas. Seguimos. Bien, entonces, ¿qué sucede? Pongan atención, los saduceos venían de familias sacerdotales que eran estudiantes y expositores de qué cosa? De la ley. Favorecían las costumbres antiguas y se oponían a los cambios. Ay, por favor, guárdeme esa palabrita en su mente. Se oponían a los cambios porque ellos eran la autoridad. Ellos eran los máximos. Ellos eran... ¿Usted me entiende? Vamos a seguir. Los fariseos eran lo opuesto a los saduceos, casi en todo. No pertenecían a la clase sacerdotal, pero eran también maestros de la ley. Si bien creían que la ley era susceptible de nuevas interpretaciones. Señores, dense en cuenta que el tema de las interpretaciones, eso no viene de ahora. Eso viene de más para allá. Que uno creía en los muertos, que otros no lo creían en la resurrección, que ese no es el Mesías, que sí. Eso no es de ahora ese pleito. O sea, cuando usted escuche eso, no se sienta mal y gócese. Venimos. Míralo aquí. Creían en la resurrección y en la vida futura, recompensas y castigos. Señores, todo esto viene desde antes. No vaya a creer que eso ha nacido desde ahora. ¡Aló! Como dice por ahí, sigo paro. Viene aquí. ¿Qué significa atar y desatar? Después de validar la confesión de Pedro, yo creo que esa parte yo la di, pero vamos a darla de nuevo. Bien, la nueva roca elegida se contrapone a la antigua. Aquí viene la parte importante. La nueva roca elegida, ¿por quién? Por Jesús, por Jesús. Y como era Jesús, todo lo que Jesús decía, no quieren. Porque ellos eran, ¿qué cosa? La máxima autorización. Entonces dice acá, a la antigua, ¿qué era la antigua? La de Sión. Simboliza la erección del nuevo templo. Este nuevo templo es la iglesia comprendida en el sentido universal, tanto en su extensión como en su historia. A lo que no nos gusta a nosotros la historia. Para usted poder comprender lo que hay detrás, tiene que conocer la historia detrás de la historia. Tanto su extensión como y lo demás. Es la primera vez que Mateo utiliza el término. ¿Usted escuchó esta parte? For the first time, lo digo en inglés para que me entiendan, se utiliza la palabra eclesia, pero esto viene de un derivado griego. Bien, porque en ese entonces lo que existía era, ¿qué cosa? Sinagogas. Bien, sinagogas. ¿Dónde se reunían los sinagogas? ¿Dónde iba Jesús? En sinagoga. Continuamos. Yo estoy como cuando te llevan al museo y al zoológico, que te expliquen, y me dice, continuamos. Ok, aquí viene la parte importante. La gran cuestión consiste en saber cómo cumple Pedro esa función capital de ser el fundamento estable y durable de la iglesia. El poder de las llaves en el verso 19 nos proporciona la aclaración esperada. Pedro es el fundamento de la iglesia en cuanto que es quien ata y desata. ¿Y qué cosa ataba y desataba Pedro? Pues bien, la tradición rabínica, sí, la mayoría de las cosas que usted hoy en día entiende y sabe, proviene de las tradiciones rabínicas de la época de Jesús. De ahí se comprende la mayoría de las cosas. Lamentable o afortunadamente es así. Pues bien, en la tradición rabínica, el poder de las llaves designa, en primer lugar, la habilitación del escriba para tomar decisiones en materia de interpretación de la ley. Ay, mi madre. Dilo, tú me disculpas. Sí, así es. Sí, los ángeles. Así es. Pero vamos a ver, espérese.
Vamos a ver qué más. Atar y desatar. Consiste en promulgar, ¿verdad? Que está permitido o prohibido por la ley. Por analogía y teniendo en cuenta, ¿verdad? El Evangelio de Mateo en la tradición judía. ¿Usted me escuchó eso? En la tradición judía. Es legítimo pensar que el poder de las llaves atribuido a Pedro se refiere a la enseñanza de Jesús. Pedro es el encargado de velar la transmisión y la justa interpretación de la enseñanza de Jesús. Esto es maravilloso. Es el cumplimiento del oficio como Pedro es fundamento de la iglesia. Es aquí a donde la Iglesia Católica Romana, no estoy hablando mal de ella, donde ellos atribuyen de que Pedro fue el primer papa, pero porque se tergiversa el término de que él es la iglesia. A su conveniencia, simplemente que Jesús está utilizando una metáfora. Y cuando se utiliza un lenguaje figurado, usted no puede llevarlo a lo literal. Siempre y cuando haya un sentido de lenguaje figurado, no puede llevarse a lo literal. Eso es un requisito de un intérprete. Para esto y otros anuncios más, vaya y estudie hermenéutica en ITAM. Continuamos. Bien, esta parte es muy importante. No, yo sé, Vilo, te está arrancando la cabeza, hasta yo. Te quitan lo tuyo ya. Ajá. La comunidad de Qumran, esta es otra parte muy importante. Anótelo por ahí. Escriba por ahí. Escriba. ¿Qué papel representa? Eso no es de que, pero para que usted lo estudie. ¿Qué papel representa la comunidad de Qumran y los esenios con lo que posteriormente es el cristianismo? Apúntelo. ¿Qué papel representa la comunidad de Qumran y los esenios con lo que posteriormente fue el cristianismo? La comunidad de Qumran también tenía funcionarios que decidían sobre la admisión de miembros. O sea, maestro Ricardo, tú no vas a la clase ya. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo más tácito para que me entiendan. Vamos a ver quién más tengo por aquí. Viene Altagracia y Marlene Abad. Le dicen a sus hijos. Viene el distinguido y honorable maestro y abogado Víctor en una sentencia. Pero antes de que le den la sentencia buena y válida, él trae consigo un recurso de amparo para decirle al magistrado, mire, por lo que yo estoy aquí es para que se le prohíba rotundamente a dicha persona de que no visite la casa de su ex esposa. Por esto, por esto y por esto. ¿Qué hace la magistrada? Le concede la autoridad de que se le prohíba a la persona de dicho caso. Eso es lo que está diciendo este caso acá. Para que me pueda entender. Muy fuerte. Bien. La decisión tomada sobre la base de la aceptación de las reglas de la vida de la comunidad por parte del postulante. Muchos judíos sentían que la Suprema Corte Judía actuaba sobre la base de la autoridad del tribunal. Ay. Señores, estas cosas que estamos hablando, la primera parte y esta segunda, esto en lo absoluto le resta autoridad a Dios. Eso lo voy a aclarar al final, para que no se me sienta bien. Muchos judíos sentían que la Suprema Corte Judía actuaba sobre la base de la autoridad del tribunal de Dios en el cielo, ratificando en cierto sentido sus decretos, ato y desato, como en el capítulo 18, verso 18, porque hay uno en el 16, verso 19, y en el Mateo 18, verso 18-19, que hacen similitud, pero ambas hacen referencia a eso mismo, que prohibían y permitían
porque por lo menos en el contexto del capítulo 18 y 19 se está hablando acerca del perdón. Había un problema en la comunidad. Bien, igualmente como en el Mateo 16. Tiene un contexto, pero las palabras en ambos contextos tienen el mismo significado, que es de prohibir y permitir. ¿Me doy a entender? Seguimos y vamos culminando. Eran términos usados normalmente para la autoridad legislativa de los rabinos en la interpretación de las escrituras. Lo que ellos prohibían y permitían, eso era. Por eso que ustedes ven de que cuando Jesús decía, por ejemplo, en la parte del matrimonio, decía, a causa de, si no por a causa de fornicación o la cosa, era porque habían dos escuelas de pensamiento, que una permitía una cosa y otra prohibía otra cosa. Una más legalista, ortodoxa, y otra menos legalista y menos ortodoxa, que era la de Hillel y la de Shammai. Esa era la escuela prevaleciente de la época. Y esas escuelas, usted debe de saber el contexto con lo que Jesús se enfrentaba. Esto era lo que significaba prohibir y permitir. Continuamos. Ok. Miren, aquí se sentaba el sumo sacerdote. Miren acá. Esos 35 miembros, usted veía, incluyendo el sacerdote, mira dónde se sentaban. Ay, los escribanos. ¿Usted cree que era fácil, señor? ¿Y cómo no se esos pobres infelices no se iban a equivocar? Una gente hablando por un lado. Se hablaba ahí, el escriba tenía que escribirlo. Entonces, este era el escenario de lo que conformaba un Sanedrín. Y ya culmino con esta parte. Y quiero recomendarle este método de 10 pasos. El primero, familiarizarse con el texto. Ese es el primero. 2, determine la base textual. Por ejemplo, la Biblia que usted tiene, ¿qué base textual representa? ¿Con qué códice fue elaborada? ¿Cuál es el aparato crítico que abajo de la cual utilizada se vale? Si es el texto crítico o si es el texto mayoritario. Bien. Aclarar la situación de original, o sea, el contexto vital. Eso es clímax. Eso es el clímax del asunto. Y fue lo que mayormente utilizamos. El contexto vital de la comunidad. Captar el contexto de la unidad textual. No solamente una sola palabra, sino el contexto de la unidad completa. Dese cuenta que yo le fui las palabras de difícil interpretación, se las fui descifrando una a una, pero dentro del conjunto de la unidad textual. 5, y no menos importante, examinar a qué tipo de texto pertenece la unidad del texto. 6, reconocer los términos y su interconexión en la unidad textual. En caso de ser necesario, como hicimos ahora, que esta parte de atar y desatar también apareció en otro capítulo. Desarrollar el razonamiento de línea de pensamiento. A mí me encanta esta partecita. Usted tiene que darse cuenta qué línea de pensamiento el escritor está utilizando y con quién se está enfrentando. Responder las preguntas doctrinales de la unidad textual, no la suya, sino la de la Biblia. Ay, se fue el oso. Resumir de manera precisa el mensaje de la unidad textual. Sea preciso. ¿Y cómo yo me doy cuenta de esto? Si fue Mateo, yo tengo que saber quién fue Mateo. Judío, dónde se encontraba, qué representaba la época. Todas esas cualidades usted debe de, es menester de usted intérprete de la palabra. 10. Encarar el significado de la unidad textual para la actualidad. Esta es la parte que más quiero enfocar. Antes de llegar al paso 10, déjeme buscar a ver si vengo. Denme un segundito. Ok, miren acá. Miren. Antes de llegar aquí a ese 10, si yo cojo
Y del 1 vuelo al 5, que es el análisis literario. ¿Qué obra literaria es? Si es historia, si es carta, si es, dependiendo de su género literario, si es profético, si es poético, prosa, todo eso conforma el género literario. Bien, si yo hago un vuelo de aquí, del 1 a donde está él, ¿qué va a pasar? ¿Sabe qué? Lo que está pasando hoy en día, que le damos el significado de la unidad textual para la actualidad. Yo ato tal cosa. Yo ato tal cosa. Yo reprendo tal cosa. ¿Saben por qué? Porque violentamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maestro, ¿esos son los únicos? Y si no hago eso, no. Pero son los básicos. Y son de alta relevancia. Vine aquí y ya culmino. Para hablar de los actos de Dios tenemos que usar palabras tomadas de las experiencias humanas naturales. Es necesario decir, Dios oye nuestras oraciones, aunque no tenga oído. Ve nuestras acciones, aunque no tenga ojo. Viene para ayudarnos, aunque no tenga este presente ya. Olvida nuestros pecados, aunque no puede olvidar nada. Y vuelve sus espaldas a sus pecadores, hacia los pecadores no arrepentidos, aunque no tenga cuerpo. El hábito de hablar de Dios en términos humanos nunca debe de hacernos, nos hacemos criticar a los escritores, ya que hablan en forma natural. Hasta aquí mi parte. Fue un placer. Dios le bendiga. Yo sé que me van a matar porque no me fijé del reloj, son las 9:13. Adelante, maestro Ricardo. Espera. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Veo que en el chat estaban tranquilos. Aparentemente. Ok. Milón, vamos a dar 5 minutos. Puede quitarte el mute, Milón. Ok. Bien, Dios le bendiga. Amén. Al maestro, cuando estuvimos hablando, cuando él estuvo explicando lo que es el que vaya contigo 1 milla, B2. Es decir, que en aquel entonces, como él explicó, cuando un guardia del ejército romano le pedía a una persona que lleve 1 milla y él iba a ese guardia, lo castigaban. Es decir, en un término popular ya léxico de nosotros, cuando tenemos un combate cuerpo a cuerpo y dejamos que el oponente venga hacia nosotros, lo dejamos caer con su misma fuerza. Eso es más o menos lo que me quiso dejar dicho. Dejar que el oponente, que la persona agresora, caiga por su propio peso. Ok. Excelente pregunta. Lo que Jesús anda buscando en ambas partes, es que tanto el victimario como la víctima, ambos salgan delante de Dios, traten de salir ilesos. Al que la víctima, que ya conoce de Dios, ¿verdad? En su corazón no se arraigue ese sentimiento de venganza, de odio, de rencor, de como, porque arriba en el texto de arriba dice la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, hace referencia a la ley del talón y sobre todo la ley mosaica de atrás. Que si tú matabas una cosa, el otro también tenía derecho a matarte a un criado. Si tú matabas, y así sucesivamente. Jesús viene y le da una reinterpretación un tanto diferente, no aboliendo la que está, sino un tanto diferente para la época. ¿Y qué hace? ¿Qué toma? Toma en cuenta el contexto de la época, ¿verdad? Y lo que hace es que al que agredió se arrepienta de su mal. Pero dependiendo cómo tú te conduzcas delante de tu agresor, puede darle el resultado que Jesús busca en ti. ¿Me estoy a entender?
A ver, no ahí. es que tú te vas a mofar de tal cosa. Adelante, maestro. Santo Medina. Puede quitar el mute. Ok. Shalom, shalom. Gracias, paz y salud. ¿Se escucha? Se oye claro y fuerte. No sé si pude captar la idea de atar y desatar, porque andaba en la calle cuando estaban partiendo la premisa, pero como que se me quedó algo. Entonces lo que Jesús estaba haciendo con Pedro al hablar de desatar y desatar según el contexto, es como dotándolo de una autoridad mayor que la que tenían los escribas y los fariseos en el templo para dictar leyes o para pasar causa. No sé si por ahí es que va la temática. Cuando Jesús le dice, le entrega la llave y le dice que tiene el poder de permitir o de frenar, literalmente lo que le estaba diciendo era, tú estás por encima en este contexto de los rabinos del momento, de los escribas y los fariseos, que lo que ellos dictan es ley batuta, lo que tú hagas es lo que se va a hacer. No sé si por ahí que va la idea. Mi amado Wander, déjame decirte lo que sucede. La única autoridad que había en la época era la del Sanedrín. No había otra autoridad. Jesús lo que hace y toma en cuenta el contexto, tomando en cuenta la autoridad que representaba a ellos, y por medio a Jesús y al evangelio que Jesús trajo, Jesús también le estaba dando esa autoridad por medio del evangelio. De lo que Pedro y los demás apóstoles hicieran, también iba a tener autoridad, porque Jesús se le estaba dando. Todo lo que Jesús hacía era dar una aportación o un tanto diferente a lo que había en la época. Como los fariseos y los saduceos entendían que era la única autoridad porque manejaban ¿qué cosa? La ley. Y por cuanto manejaban la ley, ellos se creían la autoridad máxima. Y es la estructura que Jesús rompe. Por eso que Jesús obviamente iba a ser no aceptado. Bien, por eso que todavía hoy en día no se ve como Mesías, porque no lo tienen como una persona de autoridad. Excelente. Creo que la última persona que levantó la mano fue Wilber, y ahí cerramos y pasamos a Ricardo. No, yo solamente levanté la mano solo para aclarar, porque la pregunta que hizo el hermano Wander no encajaría con lo que significa atar y desatar, porque Jesús le da autoridad a Pedro sobre lo que sigan a Jesús. La autoridad que tiene el Sanedrín y los escribas es una cosa, pero la que tiene Pedro sobre lo que le siguen a Jesús es otra. Pedro jamás va a superar a los escribas y fariseos del tiempo de él, porque a nivel político y religioso, los saduceos y los fariseos tenían el mando. Pero dentro del grupo de Jesús, dentro del movimiento de Jesús, mientras el cambio que trajo Jesús, ahí Pedro tendría el permiso de imponer reglas para mantener el camino seguro para ellos. Yo solo quería decir eso. Ok. Bien. Entonces vamos a pasar ahora con Ricardo de Jesús, que tiene un tema muy interesante en los próximos minutos que nos quedan, que es sobre la mujer samaritana. Bueno. Ricardo, el escenario es suyo. Buenas noches, Dios les continúe bendiciendo y aquí estoy en un reto bastante fuerte y nada, vamos a tirar para adelante. Nosotros tenemos el reto de hablar sobre la mujer samaritana y vamos a analizar quién era ella, qué sucedía en ese entorno. ¿Qué fue lo que el geógrafo realmente quiso decir? Ricardo.
Perdóname, Sí. perdóname. Tiene un feedback ahí. Sí, como estás con Ángel, dile a Ángel que le ponga en silencio la computadora de él para que no haya ese feedback. Ah, ok. Muteale. Ponle en silencio. Ponle encima. Habla ahora. ¿Cómo se escucha ahora? No tienes el feedback. Tiene Él lo que, Ok. tiene que decirle que quite el audio. Sí, me voy a mover. Ok. ¿Cómo se escucha ahora? mucho mejor. Ok, bien. Aunque quizás no pueda encender la cámara, pero vamos a ver qué hacemos. Vamos a hablar sobre la mujer samaritana. Y de inmediato quiero que los que tengan la oportunidad de ver, vayan a sus Biblias o enciendan sus Biblias en su aparato electrónico. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, verso del 7 al 26. Y yo quiero leerlo, aunque de manera un poco rápida, para que nosotros podamos tener una mejor comprensión de lo que sucede en esa lectura. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, dice el escritor entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Eso son las 12 del mediodía aproximadamente. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla del pozo, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Qué cómoda la niña, ¿eh? Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me pareces que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, adoramos los que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Sabemos que esta mujer, como dice el título, la mujer era de Samaria. Ese era el gentilicio. La samaritana era oriunda de Samaria. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta situación? Como el seminario se llama Derribando a Babel, vamos a construir la torre.
vamos a ir construyendo a Babel. Lo que nosotros conocemos como la mujer samaritana, el concepto que tenemos de esta mujer es que era una mujer contentona, una mujer alegre, una mujer, una de barata hogar, para decirlo dominicanamente. Ahora, vamos a hacer un estudio expositivo de lo que nosotros acabamos de leer. Dice la Biblia que Jesús salió de Judea hacia Galilea. El trayecto entre ambas ciudades era aproximadamente de 150 kilómetros. Y al detenerse en Samaria, había una distancia de 70 kilómetros. Mira el trayecto que ellos habían caminado. Por eso es que dice que cansado del camino se sentó junto al pozo. Cuando él tiene esta conversación con esta mujer, usted dirá, pero a un judío no se le permitía hablar con una mujer, era prohibido, ¿verdad, maestro Ángel? En público, un judío hablar con una mujer, y menos que no fuera su esposa, era peligroso. Ahora, nuestra concepción, nuestro conocimiento, como le dije, que esta era una mujer pecadora. Ahora, cuando se produce este encuentro del Señor con esta mujer, él lo que estaba buscando era revelarse quién era él. Por eso él le pide agua y él provoca una conversación con esta mujer, con esta señorita, con esta prostituta, como usted le quiera llamar. Y es lo que quiere confrontar para declararle su vida, para declararle el pecado. Entonces, todos hemos escuchado quién era esta joven. Todos hemos escuchado que era una mujer adúltera, que era una prostituta, etcétera. Ahora bien, si nosotros nos detenemos a leer concienzudamente, hacer una lectura comprensiva del contexto, del texto, de la porción de la palabra que nosotros acabamos de leer, nos daremos cuenta de algo muy importante. Maestro Ángel, yo quiero que usted abra su micrófono y me diga en qué parte usted escuchó que yo mencioné la palabra pecado. Bueno, ¿me escuchas ahí? Sí, se escucha bien. Bueno, maestro, tengo para decirle que tengo hasta ahora que la mujer era una prostituta. Porque habla de 5 maridos. Ese es tu concepto, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia dice. Habla de 5 maridos. Y por ende, la adjudica que fue una prostituta. Después de un marido y otro. Discúlpame. Te voy a ayudar. No dice 5, dice 6. Porque dijo 5 maridos tenidos y aún el que tiene no te pertenece. Te ayudé con uno más, ¿verdad? Ok. Ahora bien, hay 2 teorías, 2 vertientes y vamos a traerla aquí. Hay una corriente, un grupo judío que dicen que lo que sucedió con esta mujer es que esta señora le había pasado lo que le pasó a una mujer, un ejemplo que alguien que preguntó a Jesús en Mateo 22, verso 28, me parece que es, cuando le dijo sobre la vida eterna, le dijo, hubo una mujer que su esposo falleció y ella se casó con el hermano, este también falleció, y así fueron muriendo uno a uno hasta morir ella. Ella se casó con los 7 hermanos. Maestro, en la vida eterna, ¿de quién será ella la mujer? Entonces, ese grupo de judíos dicen que a esta mujer le sucedió esto, pero que el último no había fallecido, sino que él la había abandonado y no le dio carta de divorcio y él vivía con otra mujer, se había casado. Eso parece que funcionaba, era como una constante en los judíos, más la mujer no lo podía hacer, el hombre sí. Ahora bien, ¿qué es lo que me enseña la Biblia? Y yo quiero que veamos lo que el contexto de esta porción nos enseña. ¿Cómo usted reaccionaría si yo le digo a usted que dicha mujer no había conocido varón en su vida? Yo me imagino que usted se le puso el circulito de cuando se reinicia la computadora, ¿verdad? Bien. Según nos dice la Biblia, ¿cuál era el oficio de las doncellas? Tome nota, por favor, porque el tiempo no nos da para nosotros buscar las citas y para ir leyendo.
Pero según en la antigüedad, las doncellas o mujeres jóvenes eran las que se encargaban de administrar y manejar el agua en los hogares y de suministrarle el agua al ganado. Anote Génesis 24, del 11 al 22. También en Éxodo, capítulo 2, del 15 al 17. También en Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 11. Ahora, en la lectura que acabamos de leer, usted escuchó que yo dije que era la hora sexta cuando ella salió, cuando ella estaba buscando agua, ¿verdad? Ahora, en Génesis 24:11 nos da una idea. Dice, nos da una pista de quién es esta mujer. Porque dice en Génesis 24:11 que esas doncellas que estaban buscando agua salieron en la hora de la tarde, a la hora en que las doncellas acostumbraban a ir por agua a los pozos. La hora de la tarde, la hora en que las doncellas acostumbraban a ir por agua a los pozos. Y esta protagonista del estudio de esta noche salió a la hora de la tarde a buscar agua al pozo. Ahora bien, ¿quiénes eran los maridos? Que yo sé que ahí que usted está esperando. Vamos a ver qué es lo que Ricardo va a decir. En Oseas capítulo 2, versículo 16, Dios le dijo al profeta que él iba a conquistar a su pueblo, a Israel, que se le había descarrilado y se había ido tras Baal. Y le dijo, yo lo voy a llevar al desierto y lo voy a conquistar. Yo le voy a hablar a su corazón. Y cuando yo le ministre a su corazón, ya no me llamarán Baali, sino me llamarán Ishi. Por eso es la importancia de conocer la cultura y la costumbre del pueblo hebreo y del pueblo judío. ¿Por qué? Porque lo que conocemos como la Santa Biblia no fue escrita ni para mí, ni para ti, ni para nadie del occidente. Porque ellos no pensaban que ese material nos iba a llegar a nosotros hoy en día. Por eso ellos escribieron conforme a su costumbre y conforme a su cultura. La palabra Ishi significa marido. ¿Entiende? Ahora, ¿cuál es el papel del marido en un hogar? El marido es quien protege, el marido es quien suple, el marido es quien te defiende. Y por eso Dios se presenta como su marido, porque ellos tenían a sus dioses como sus esposos, porque eran quienes le suplían, a quien ellos clamaban para que lo defendieran, quienes los protegían, etcétera, etcétera. Los samaritanos y los judíos tenían cierta rivalidad porque ellos, los judíos los rechazaban por haber mezclado su sangre con los asirios. Me parece que en Segunda de Reyes es que habla cuando hubo la invasión de Asiria a Samaria y se llevaron a todos los jóvenes y a todos los hombres fuertes y dejaron a las mujeres, a los niños y a los ancianos. ¿Qué pasa? Que los asirios se encargaron de buscar a 5 reyes de 5 naciones diferentes y fueron y poseyeron a Siria. Y dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 17, del versículo 24 al 34, que cada nación llevó su dios. Y dice que los babilonios llevaron a Sucot Benot, primer dios. Los de Cuta llevaron a Nergal. Los de Hamat llevaron a Asima. Los heveos llevaron a Nibhaz o a Tartak. Los de Sefarbaim llevaron a Adramelech o a Anamelech. Si nosotros analizamos la lectura y vemos que esas 5 naciones llevaron a sus 5 dioses y le inculcaron a los samaritanos a adorar a esos dioses. Si usted ve la lectura, si se detiene a leer en Segunda de Reyes, se va a dar cuenta que hubo un sacerdote que fue a
a orientar al samaritano para enseñarle a adorar a Jehová nuevamente, o a Hashem, o a Yahweh, como usted le quiera llamar, pero al Dios Todopoderoso, porque ya ellos se habían olvidado de quién era Jehová, de quién era el Creador y de cómo se adoraba. Eso, ahí es que nos presenta los 5 maridos de esta mujer. Ahora usted dirá, pero hay un sexto. ¿Quién es el sexto? Bueno, el sexto lo dijo ella con su propia boca. Cuando habló con Jesús, le dijo, nuestro padre Jacob nos heredó este pozo. Si nos vamos a Génesis, me parece que el capítulo 58, vemos que Jacob le heredó una porción de tierra a José, su hijo. Me parece que en esa porción de tierra estaba lo que era o lo que es Siquén, Silo, Samaria, etcétera, etcétera. Y en Samaria, o próximo a Samaria, estaba lo que es el pozo que Jacob había construido. Y próximo al pozo estaba la tumba de José. O sea, eran territorios sagrados, eran territorios santos. Así lo veía el judío, lo veía el hebreo, pero también lo veían los samaritanos. Y ellos asumían que Jacob era su padre. Y si Jacob era su padre, ¿quién era su Dios? Jehová. Yahvé o Yahweh, como usted le llame. Por eso Cristo le dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que sabemos, lo que conocemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Samaria, que no lo expliqué al principio, el origen de Samaria fue, no recuerdo la persona, se me fue el nombre ahora, que compró un monte a un hombre llamado Semer. Semer le vendió el monte a esa persona y ahí lo habitaron los hebreos, vamos a decirlo así. Miren que era de la misma familia. ¿Qué pasa? Que al llegar la invasión a Siria, pasó lo que ya le expliqué anteriormente. Entonces, de ahí es que vienen los samaritanos, porque la persona que compró el monte de Semer le puso el nombre de Samaria en honor a quien había sido su dueño. Vamos a ver. Entonces, para ir aterrizando ya un poco. Hay una parte donde ella sale a vociferar y a decirle a los demás, a predicar que ella había conocido a un profeta que le había dicho todo lo que ella había hecho. Y usted dirá, pero ahí es que me justifica el hecho a mí, que me apoya el decir que ella tenía 6 maridos, porque Jesucristo le dijo su vida. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó ahí? Que Cristo la confrontó, le mostró su vida, le mostró su situación espiritual y le dijo, mira, tú eres una idólatra o una enoteísta, es que se llama, ayúdeme hermano Ángel, cuando tienen a Dios Todopoderoso como su Dios, pero adoran algunos ídolos. Monoteísta y enoteísta. Ok, entonces ellos tenían a Jehová, conocían ya a Jehová como su único Dios, por eso ella se asumía a Dios como de ellos. Entonces, lo que el texto bíblico nos está diciendo es que en este relato, Cristo le está hablando de un pasado y le está enseñando dónde ellos se apoyaban, quiénes eran sus maridos. Esos 5 dioses que las 5 naciones que llegaron con la invasión de Asiria habían sembrado en su psiqui, y el sexto que ese sacerdote le había enseñado a adorar, y ellos habían permanecido hasta ese tiempo adorando sin conocer y sin saber quién era Dios. Entonces, el texto en ningún momento nos habla de que esa mujer era pecadora. Si usted se da cuenta, cada vez que Cristo tenía un encuentro con un pecador o con una pecadora, le decía, vete y no peques más. O le decía, tus pecados te son perdonados. Pero a esta mujer no la despide con ninguna palabra parecida.
A esta mujer no la reprende. A esta mujer no le habla de pecado. Al contrario, todo lo que ese marco textual habla es de adoración, apropiación. Está peleando por un territorio y por un derecho que ella cree que le pertenecía. Y Cristo lo que está trayendo es una, vamos a decirle, como una reconciliación entre esas dos naciones. Ambos eran, vamos a decir, embajadores. Ella, la embajadora de Samaria, y él, el embajador de los judíos. Buscó una reconciliación. Ahí no se ofendieron, no repelieron, no hubo un roce negativo, sino ella se fue llena de gozo porque ella conoció que el que le hablaba era el Mesías, que ella dijo, nosotros estamos esperando el Mesías y cuando él venga, él nos aclarará todas las cosas. Fíjese que en su esperanza samaritana también esperaban un judío salvador y redentor, igual que los judíos. Por eso ella le dijo, cuando el Mesías venga, él nos declarará todas las cosas. Y ahí Cristo le declaró todas las cosas y ella entendió que con quien hablaba era el Mesías prometido, la promesa cumplida, materializada en ese momento. Entonces, ahí les dejo en la bandeja las dos vertientes que van a favor del texto bíblico. El término que yo estaba buscando ahorita era enoteísmo. Los enoteístas, dice la descripción, es la creencia religiosa según la cual se conoce la existencia de varios dioses, pero solo uno de ellos es suficiente, digno de adoración por parte del fiel. Ese es el enoteísmo. Por si alguno no conocía el término, existe el politeísmo, que es la adoración a varios dioses, el monoteísmo, que es la adoración a un solo Dios, y el enoteísmo, que es la adoración a un Dios, pero cree en que hay otros dioses, pero se les rinde la adoración a un solo. Pues bien, para cerrar ya, para terminar, que es un poco tarde, les dejo en la bandeja las dos opciones que hay con relación a esta mujer. Ahora, usted siéntese, lea el contexto. Si es posible, váyase al capítulo 3 para que pueda leer el contexto completo y no hagamos como muchos que hacemos como Marción, que comenzamos a mutilar la palabra y cogemos los versículos que más nos conviene y de ahí hacemos doctrina. Es tiempo de que frenemos y que derribemos esa Babel que nosotros tenemos en nuestra mente, producto de enseñanzas que quizá no culpo a los que nos enseñaron, porque ellos fueron producto de enseñanzas que ya se vino trayendo desde muy, pero muy atrás. Y lamentablemente hay muchas personas que no le quieren hacer el frente por la posición, por el nivel que tiene, no le quieren mostrar la otra parte de la moneda porque puede que sea tan santo y tan grande el personaje que se podría ofender y a esa persona no se le puede llevar la contraria. Digo yo, no sé si estoy equivocado, pero es tiempo, amados hermanos y hermanas, de que nos sentemos a hacer una lectura y un análisis serio y responsable de la palabra del Señor. No aplicar una eisegesis, que es una interpretación según lo que yo creo, forzando al texto que diga lo que yo quiera que diga porque me conviene. No, es una irresponsabilidad del que haga eso. Ahora, tenemos que aplicar la correcta exégesis, aplicar los fundamentos de la hermenéutica para dar una correcta interpretación. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en esta noche con esta lectura, de hacerlo ver todo lo que dice el texto, todo lo que dice según la cultura, todo lo que enseña según los paralelos de quienes buscaban agua a los pozos, de cuál era el oficio de las doncellas,
de qué significaba el término marido para la cultura judía, para la cultura hebrea, incluso para la cultura samaritana. Por eso cuando Cristo le dijo 5 maridos tenidos, ella lo entendió y le dijo, y aún el que tiene no es tuyo, se nos pertenece a nosotros, a los judíos. Vamos entendiendo dónde es que Cristo está llevando a esa joven y dónde el texto nos quiere llevar a nosotros. Entonces, creo que es tiempo de que respetemos un poco a la mujer samaritana y dejemos de llamarla rompehogares, contentona o prostituta, porque es un término bastante feo. Muchas veces nos llevamos de los encabezados o de los títulos que se le han puesto a la Biblia, que por un lado no es malo, pero por otro puede llegar a confundir. Y también lo que sucedió cuando se dividió la Biblia en capítulos y versículos, aparte de hacer un bien, también trajo un mal consigo. ¿Por qué? Porque si la Biblia no tuviera esa división de capítulos y versículos, nos obligaría a tener que leer el contexto completo y de ahí tener una idea. Pero, lamentablemente, tenemos la facilidad de elegir los versículos que nosotros queramos, de buscar el que me conviene y de ahí, entonces, dar una cátedra según lo que a mí me parece en el pensamiento occidental. Y tenemos que tener una cosa muy clara. Los agiógrafos escribieron con una mente oriental, con términos de una cultura que ellos entendían. Más nosotros, para poder comprenderlo, y en el transcurso del seminario, usted va a encontrar estudios que van a traer los otros maestros, que le van a traer palabras, hebraísmos, términos que usted dirá, no, pero yo creo que eso significa esto. Pero cuando se van a la raíz de la palabra, nos daremos cuenta cuál es el significado real. Y ahí entonces nuestros ojos serán abiertos y vamos a entender maravillosamente el mensaje correcto que está en las Sagradas Escrituras. Mis amados hermanos, traté de llevarlo lo más condensado posible, porque sabemos que es un poco tarde y por si acaso hay algunas preguntas, estamos aquí a su disposición. Dios le bendiga, Dios le guarde y un abrazo a la distancia. Amén, amén. Excelentísimo, excelentísimo. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien quiere dar algún aporte? ¿No? ¿Todo en orden? Parece que se entendió el tema. Ah, Below, déjame ver. Ahí, quítate el mute. Ok, cuéntame. Dirán, pero ven acá, yo voy a hablar en toda, Pero mira, tremendo. Aquí dice mi esposa Jennifer, que como decía el profesor, estamos bastante equivocados. Yo reconozco que verdaderamente estaba equivocado con esa mujer. Le pido perdón. Porque verdaderamente hay que profundizar y entender las culturas judías, hebrea, la romana, para poder dar una buena interpretación a los textos, a las Sagradas Escrituras. De verdad que me siento bastante contento nuevamente porque, mire, pequé con esa mujer. Eso está bien. Hay una que dice iPhone, no sé cuál es el nombre de ella o de él, pero sí, recomiendo que haga eso mismo, que vuelvas a leer el texto nueva vez. Lo lea ahí más tranquilito o tranquilo. Ah, Easy. Oh, mi hermana Easy. Sí, léelo con tu cafecito, tu batida, lo que te guste ahí, tú lo leas al pasito y vuelve y recapitula. Excelente. Preguntas, comentarios, todo en orden. Bien, antes de pasarle a Ángel, entonces, bueno, Wilber, cuéntame. Excelente. Primeramente, felicidades a los maestros de hoy. Apoteósica enseñanza para cada uno y gran desarrollo entre ustedes. Solo quise dar un aporte sobre el término enoteísmo que mi hermano profesor Ricardo mencionó y veo muchos comentando en el chat. Imagino que otros no saben bien sobre esto, pero quiero que ustedes entiendan algo.
el enoteísmo hace referencia a la adoración a un Dios por encima de otros, pero creyendo que hay otros dioses por debajo de ese. Espero que me entiendan. Un Dios supremo y otros dioses por debajo de él. Pero solamente ese Dios supremo merece adoración y pleitesía. Ahora, escuche lo siguiente, porque no quiero que lo malinterpreten. Este término viene surgiendo para el siglo XVIII después de Cristo. O sea, esto es reciente. El término no existía para el siglo XVI, XV, XIV. El término surge para finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y se usó porque un filósofo llamado Wilhelm, él quería explicar el tipo de monoteísmo, entre comillas, que tenían los griegos. O sea, durante un tiempo se creyó que los griegos eran o proteístas, o politeístas, o monoteístas. Uno de los dos. Este filósofo dice, espérate, no. Eso es un tipo de monoteísmo que tenemos que explicar. No es politeísta porque no todos los dioses están al mismo nivel, pero tampoco es monoteísta porque no creen en un solo Dios. ¿Qué es? Este filósofo llamado Schelling, él dice, no, esto es enoteísmo. Hay un solo Dios supremo y otro por debajo de él. O sea, no es que hay otros dioses uno encima de otro, no. Todos los demás están en el mismo nivel. Solo uno es superior a todos los otros. Y ya de ahí deriva otra derivación del término enoteísmo que se llama catenoteísmo, que viene siendo ya para religiones indias como el hinduismo, donde ahora no es un solo Dios y no es un Dios supremo a otros, sino que todos los dioses componen una deidad. O sea, en el hinduismo tú vas a tener a muchos dioses, pero Dios no es un solo Dios de esos, sino que todos esos dioses componen ese solo Dios. Entonces de ahí deriva este concepto. Es un concepto filosófico para explicar la creencia de pueblos antiguos. Solo quería dar esa información que creo que es de bien, de uso útil. Excelente, líder. Gracias. Siempre muy atinado. Mi maestro. Ese es mi maestro, señores. Wilber Cipriano. Bien, excelente, líder. Excelente. Hoy entonces tuvimos tres temas bien interesantes. El de poner la mejilla, el de atar y desatar. Yo sé que son, y el de ahora, el de la mujer samaritana. Yo sé que son temas que no se van a digerir, ¿verdad? A la primera. Hay algunos que sí lo conocen el tema, asumo que sí, somos unos 40 y tantos de personas aquí, o sea que puedo asumir que sí hay personas que manejan el tema, pero sé que hay otros que no. Entonces yo les recomiendo pues que revisen el video nuevamente, lean los textos que se expusieron, haga usted mismo su propia investigación, llegue usted a su propio análisis, usted ya escuchó las diferentes posturas y la postura pues del profesor que estuvo dando la clase. Entonces, haga usted partiendo de ahí pues su propia investigación. Dice Bilón que ya él no va a culpar a la mujer samaritana. Nosotros hay muchos personajes en la Biblia que lo culpamos y lo acribillamos, pero no debería de ser. Cada uno tiene su razón de ser. Bien. Entonces, ese es como que culpamos a... se me fue el nombre del apóstol, el que dudó, y Jesús le dijo, ven, pon tu mano aquí, no, Judas no, el otro, y ven, pon tu mano aquí, Tomás, culpamos a Tomás, y ¿cómo Tomás puede dudar de Jesús? ¿Y cómo Tomás que sí o qué? Y yo no, pero gracias a Dios que Tomás dudó, porque Jesús demostró que él no era un fantasma, ¿verdad? Demostró muchas cosas en ese episodio tan sencillo, y quedó registrado, o sea que gracias a Tomás por la duda, tenemos esa evidencia ahí plausible en la escritura. Entonces, sí, le voy a dar la oportunidad a ustedes dos y luego cierro con Ángel. Entonces, la próxima charla que tenemos, la próxima conferencia, próximo miércoles, vamos a estar hablando 2 super mega temas que yo les recomiendo, como dijo Ángel ahorita, que merienden, vengan merendados para la próxima charla.
vengan merendados. Vamos a hablar. Tema número 1. ¿Heredamos el pecado de Adán y Eva? ¿Heredamos el pecado de Adán y Eva? Maestro, yo no voy a venir ese día. Sabe que la gente dice que todos los días pecamos. No, porque yo peco todos los días. Yo, bueno, my friend, si usted peca todos los días, hay un problema serio. No, lo que pasa es que hasta con la mente pecamos. Yo, pues, con más razón hay más problemas. Entonces, vamos a ver ese tema de si pecamos todos los días. Y el otro tema es, ¿qué es la senda antigua? ¿Qué enseña la Biblia sobre la senda antigua? Y al mismo tiempo, vamos a tocar el tema de las maldiciones generacionales. Enseña la Biblia que tenemos maldiciones generacionales, nos persiguen las maldiciones generacionales. Me voy. ¿Qué enseña la Biblia al respecto? Ay, Wilmer. No, porque qué tal cosa, es una maldición. Bien. Entonces esas cositas las vamos a ver el próximo miércoles. Desayune, meriende. Y si quiere puede ir cenando mientras va viendo la clase. Si quiere ni tome apunte el próximo miércoles, solamente escuche. A mí me enseñaron que el cáncer en mi familia es generacional. Es Es una generacional, maldición. es una maldición. El cáncer y muchísimas cosas más. No voy a quitar más tiempo. Le dejo ahí con esa intriga para el próximo miércoles. Tenemos un profesor invitado. La persona invitada es conocida por algunos, pero otros quizá no lo conocen. Se llama Néstor. Es el profesor y amigo de nuestros hermanos José Fabián, Wilber, Ángel. Néstor estará con nosotros y con el segundo tema de las maldiciones generacionales lo estaré tratando yo. Entonces, hay un chivito como yo va a estar hablando de ese tema. Y Anda bueno, full, Emily. Anda ahí... full. ¿Quién? Néstor. Ah, bueno, ahí está, no sabía. Entonces dejo a Santo Medina, Ariendi y Ángel cierra la sesión de hoy. Santo, dame quitarte el mute. Dígame. Solo una sugerencia a modo de pregunta. Si no hay un material, ¿verdad? Para los que no tenemos, ¿verdad? Ese vasto conocimiento acerca del último tema que se trató, que nos puedan ubicar en el contexto histórico, una bibliografía, ¿verdad? Que se recomiende aquí, donde uno pueda dar su pinino para ir soltando, ¿verdad? Y dejar de estar echándole más asunto a esa pobre mujer samaritana. Si Sí, se claro, cómo pudiera. no. Cómo no. Se puede enviar ciertas bibliografías al grupo. La presentación no te lo prometo porque ya eso es de cada profesor, pero sí, se puede dar cierta información al respecto. Ariendis. Bueno, Ahora ¿qué sí, Ariendis. Ahora sí. para poder entender la palabra de Dios se hace necesario, muy necesario, un libro que hable de cultura judía antigua, porque como podemos ver, hay muchos términos que si usted no se va fuera de la palabra a estudiar lo que es la cultura hebrea, qué significaba tal cosa, quién hacía tal cosa, si usted no profundiza de esa manera, realmente no vamos a poder entender de manera más clara el texto bíblico, porque eh, simplemente el texto de la palabra que recibimos hoy en día eh, no nos deja muchas lagunas, porque por ejemplo, cuando Cristo le dice, o de la forma que se escribió aquí la palabra, dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Él no le dice, ve, tráeme a tu diosa, a tus 5 dioses, a los dioses que tú tienes. O ve, trae a Baal, o los Baales que tú tienes. Bueno, vamos a hablar aquí. No. Él le está hablando de manera literal, de marido. O sea, según como fue escrito dentro de la palabra. Por eso yo digo que para poder entender esas pequeñas cosas, de realmente de qué está hablando Jesús cuando habla de marido, hay que irse a un trasfondo cultural. Como decía el compañero anteriormente, es necesario un libro que hable de la cultura hebrea y de los términos que se usaban en la antigüedad, porque si no, no hay forma de poder entender de manera clara el texto o lo que quiere decir el texto. Es Ok, cuando. chévere. ¿No? Bien, gracias por el aporte. Wilber y Antes de Ángel. culminar, exacto. Adelante, Wilmer. Sí, antes de combinar con él, ya que ya van dos personas que hablan de material y eso,
Vamos a intentar enviarle unos PDF por el grupo. Voy a consultar primero con el director de ITAP, a ver si lo permite, vemos qué hacemos. Pero aquí en pantalla les quiero recomendar dos libros para que hagan conexión con lo de la mujer samaritana y con lo de la mejilla y esto por el estilo. Dos libros que usted puede hacer conexión, que son fáciles de conseguir, son básicos, pero también son bien sustentosos. El primero es este, mire. El comentario al contexto cultural del Nuevo Testamento. Ese libro, cuando tú vas al verso de la mujer samaritana, cuando tú vas a ese verso y tú ves aquí la descripción que le da, aquí te va a mandar a los versos del Antiguo Testamento, lo cual le tratan de los dioses que los samaritanos le servían. Cuando usted ve ese verso aquí, la explicación de que es idolatría, el contexto, usted viene aquí y busca ese verso y busca la explicación. Aquí le va a narrar los tipos de dioses que eran, cómo se adoraban esos dioses y qué conexión tenía con los samaritanos. Solo con esos dos libros. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Comentario cultural. Comentario cultural de la Biblia. Antiguo y Nuevo. Esos dos solamente. Con esos dos, Editorial Mundo Hispano. Con esos dos, usted tiene una base sólida para lo de la mejilla, para lo de la mujer samaritana y otras cosas. Como dice la maestra Emily en el chat, no hay un solo libro, hay más. Hay más. Yo hablaba con el maestro Alberto sobre la mejilla y yo tengo una bibliografía de 20 libros solamente que hablan de eso para abarcar diferentes cosas. O sea, cuando uno te pone a ti una guía aquí expositiva y te explica ciertas cosas, no viene de un solo libro, viene de distintos libros que te abarcan diferentes perspectivas del verso. Por eso es que es bueno siempre estudiar el contexto cultural, el histórico, el directo, lo que dice la Biblia directamente, y el idioma. ¿Qué significa esta palabra en el idioma que se escribe? Y así tenemos una comprensión mayor de lo que el verso quiere dejar dicho. Solo quiero decir eso. Excelente. Ángel, te dejo ahí y ahí cerramos la sesión. Antes de dar mi culminación, yo quiero darle un minuto para que también la conozca, que está con nosotros, exponiendo lo que es el seminario de Conociendo el Ser, nuestra querida amiga, hermana y maestra Emily Mendoza, y que dado unos pequeños tips, pero yo quiero darle un minutico para que ella aborde algo que ella dijo con relación a que no hay un solo libro. Bien, ¿dónde está por acá? ¿Dónde veo que está Emily? ¿Dónde tu cama, Emily, para verte? Ah, ok, está aquí. Ahí está. Buenas noches a todos, los de ayer y los de hoy. No, porque veo que hice mi comentario en el grupo, en el chat, perdón, porque vi que algunos mencionaron un libro en específico. No es un libro en específico. Muy bien, los chicos les van a preparar una bibliografía sustanciosa, yo sé que sí, y le van a proveer PDFs, pero realmente no es un solo libro, son años de estudio, porque no es como que los chicos se juntaron el año pasado o hace 6 meses y se pusieron de acuerdo. Cada uno tiene años en los estudios. Yo no los conocía a todos juntos, pero sí a cada uno individualmente, porque a David lo conozco desde hace tiempo, Wilber ahí por otro lado y todos así. Y sé que cada uno tiene su trayectoria. Entonces, es mucho tiempo de estudio. Algunas personas tienen incluso licenciaturas que son 4 o 5 años, másters. Es necesario que sepan que es más de investigar y no de tener una sola fuente, porque también hay autores que son buenos en una cosa y no en otra. Entonces es simplemente investigar, profundizar y seguir y seguir y seguir, igual que como usted debe seguir tratando de conocerse a usted mismo. Y yo sé que el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Oye, Santo David. no, me quería contener porque son las 10, pero ella dijo que sí, ok, que sí, que sí, ok, y conocerse usted mismo.
Vaya al seminario el martes para que sepa qué es lo que ella está diciendo ahí, con conocerse a usted mismo. Óyeme, esa es mi hermana. Wilber, ¿tú supiste? El que no aprende es porque no quiere. Aquí se da 1001 seminarios para cubrir diferentes áreas. Tu yo interior, la Biblia, lo que es saber cómo estudiarla, cómo abundarla, la psicología, la consejería, la cultura. Y creo pronto David se va a mover a que dé un poquito de cultura hebrea e idioma básico hebreo, que se inspire, que se Tu inspire. área, tu Ya área, digo. tu área. En otras palabras, David, yo quiero hablar de esto. Bueno, mis hermanos, rápidamente, breve, esta no es la bibliografía, se la vamos a mandar, claro que sí, y la última clase va a haber unas cuantas recomendaciones de libros. El maestro Wilber Ciprián, este servidor, el maestro David, la misma maestra Emily, vamos a unos minutos para... Pero hoy, en caso de que usted quiera abundar, y usted no sufre de taquicardia, yo le quiero mostrar este libro para que lo vaya y lo lea. Usted quiere abundar algo con relación a lo que era el monoteísmo, el poder, las diferentes épocas, en qué creían. Busca ese libro, miren. Abajo tiene un escribillo que dice no apto para cardíaco abajo. El libro es chiquita, como te va a coger un préstamo, que no, tú nunca lo lees. Así hay libro, búsquenlo. Bueno, mis hermanos, una cosa y no menos importante que les voy a decir. Aquí exponemos, es una mesa, usted coge y se sirve. Aquí nosotros no adoctrinamos a nadie. No adoctrinamos a nadie, simplemente traemos herramientas eficaces para usted poder ser un buen intérprete. No, usted es un buen intérprete, sino para que tenga herramientas de seguir siendo un mejor intérprete. Bien, entonces, dicho esto, en el grupo, haga sus comentarios, escriba su experiencia. No importa que usted diga, yo no voy de acuerdo en nada. Excelente. Le pone un chin de sazón. Vaya al grupo, comente, diga qué le pareció. Y yo quiero que, por favor, mi hermano Víctor Manuel, la quitar el micrófono, nos despida en oración. Y antes de, okay, ya tiene el micrófono para que lo abra, hermano Víctor Manuel. Es un privilegio para nosotros, empezando del director de este instituto INTAP, promover la enseñanza, promover las herramientas. No se quede aquí. Tome esto como un puente, como una plataforma. Brinqué aquí, déjame ver qué hay más para arriba. Ven, no dé por sentado esto. Investigue, busque, analice, compare. Amén. Mi hermano Víctor, ya puede quitarle el mute al micrófono. Y está por ahí Víctor Manuel Pimentel. No. Parece que no se lee. Bueno, oramos. Amantísimo Padre y Dios, eternamente agradecido contigo. Qué maravilloso es poder compartir la palabra. Qué maravilloso es donde hay diversidad de pensamientos. Donde hay diversidad de pensamientos. Pero lo que mejor prevalece, Señor, es tu amor, es la conexión. Es a través de diferentes lugares, países, podamos estrechamente conectar, vernos la cara, compartir tu palabra, hacer coinonía y sobre todo poder llegar a conocerte más y más por medio de tu palabra. Señor, mira cada corazón de los que estamos acá. Que esto lo que haga es que encienda la chispa de ese espíritu investigador de buscar y buscar y buscar, como decía David, que meditaba de día y de noche, que escudriñaba, buscaba. Señor, guarda cada uno de ellos, su familia, todo, Señor, conforme a tu palabra. Cosa que te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.